Desde la época de la colonia, el territorio del norte se había mantenido escasamente poblado, y para remediar la situación, los gobiernos brindaron a los interesados varias libertades y facilidades. La oferta fue tomada principalmente por ciudadanos de los recién formados Estados Unidos, y es en 1820 cuando, tras la crisis en Estados Unidos, se comienzan los preparativos para que 300 familias del Missouri se establecieran en Texas. Para efectos prácticos se les otorgaba a los interesados tierras fértiles a cambio de condiciones muy simples, como el practicar el catolicismo, la búsqueda de la nacionalidad mexicana y tener recursos. Con tan pocos limitantes, los colonos llegaron en masas y muy pronto cuadriplicaron a la población mexicana. De hecho, muchos de los pobladores eran simples especuladores de tierras, en espera de ofrecer sus terrenos a un mercado con mayor poder adquisitivo. La población, en su mayoría de origen anglosajón, comenzó a colonizar la región desde 1823, haciendo uso del permiso otorgado por el virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, a Moisés Austin, del cual hizo uso su hijo Esteban Austin, a la muerte del primero. Posteriormente a la independencia de México, el estado de Coahuila facilitó aún más la entrada de extranjeros en territorio tejano, vendiendo tierras para trabajar y vivir a bajo costo. Fueron principalmente los colonos de origen estadounidense los que poblarían esa región. Para 1832, la población en ese estado alcanzaba aproximadamente 24.700 habitantes, de los cuales 3.400 eran individuos de origen mexicano. Para 1833, Texas pide su separación de Coahuila, haciendo que el gobierno mexicano toma medidas para no permitir la entrada de más estadounidenses mediante una ley declarada en abril de 1835. Los habitantes de la zona eran poco afines a los intereses de la nación mexicana. Es así que piden primero en 1831 la separación del territorio para con el estado de Coahuila y tras comenzar el primer periodo presidencial de Antonio López de Santa Anna, con sus políticas centralistas, impopulares, impuestos y atentados ante todos los intereses económicos de los residentes norteamericanos, los colonos atacan y toman posesión de los pocos bastiones militares en el área, declarando su separación de la República, hasta que se respetara la Constitución de 1824. Cabe señalar que Texas no fue el único estado inconforme con el nuevo gobierno, sino que otros como Zacatecas y California expresaron su descontento. El gobierno de Santa Anna declaró al estado de Texas como rebelde y lanzó una ofensiva militar contra la zona, encabezando el ataque el mismo Santa Anna. Los tejanos, por su parte, contaron con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, quien los aprovisionó de armas y municiones. Además, los encargados del gobierno provisional del estado, David Bunnert y Lorenzo de Zavala, iniciaron una efectiva campaña de reclutamiento entre la población prometida tierras como recompensa a los futuros soldados. La guerra entre los dos bandos dio batallas preliminares que favorecieron a los tejanos, como la de San Antonio Béjar o la de Concepción. Sin embargo, al no estar debidamente preparados, optaron por el saqueo a las poblaciones, lo que disminuyó sus filas. El contraataque del ejército mexicano se hizo esperar por las dificultades del traslado del ejército por el norte y por la ingenuidad de su comandante, quien llevó al ejército por el desierto en pleno invierno. Sumamente debilitado y a la vez en busca de victoria, se enlazó contra la pobre defensa tejana en la conocida Batalla del Álamo, en la que murieron prácticamente todos los defensores. Santa Anna estaba convencido de que eso sería un escarmiento para el resto de los alzados en su contra, pero lejos de amedrentarse, la gente hizo de los mascarados soldados del Álamo fuente de inspiración para continuar la guerra. Aunque la resistencia poco podía hacer frente al ejército de México, los tejanos prefirieron utilizar la táctica en vez de la lucha frontal.
por lo que se retiraron cada vez más al interior de su territorio y se alejaron de Santa Ana y de sus fuentes de provisiones. De hecho, tras las intensas lluvias de la estación, queda prácticamente incomunicado. En contraparte, para los rebeldes, su fuente de abastecimiento, los Estados Unidos, estaban cada vez más cerca. Nuevamente fueron las malas decisiones de Santa Anna las que permitieron la victoria tejana en la batalla de San Jacinto, cuando un grave exceso de confianza debido a la superioridad numérica de su tropa deja una inadecuada guardia la noche del 20 de abril de 1836. Los tejanos ven esto como una gran oportunidad y atacan a primeras horas de la mañana a un ejército durmiente y relajado. Su comandante les había ordenado descansar todo lo posible. La batalla es sumamente breve. En menos de 20 minutos, las tropas mexicanas son derrotadas, dispersadas y el arrogante Santa Anna es capturado por los tejanos. Al estar preso, el presidente de México accede a dar órdenes para que el ejército mexicano abandonara la campaña militar y posteriormente firmó el Tratado de Velasco, mediante el cual se terminaban las hostilidades, reconociendo el estado de Texas como independiente de México y otorgando una suma a su gobierno, todo a cambio de que le perdonaran la vida. El Tratado de Velasco fue firmado en Velasco, Texas, el 14 de mayo de 1836 entre la República Mexicana y Texas, después de la Batalla de Jacinto, que tuvo lugar el 21 de abril de 1836. Los firmantes fueron el presidente tejano interino David G. Burnet y el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, que había caído prisionero de los rebeldes tras la derrota. Las causas de la separación de Texas fueron diversas. Político. Expansionismo de Estados Unidos. Errónea política de colonización. Económico. Elevados impuestos. Carencia de caminos y escuelas. Social. Descontento de los colonos por el abandono. Desinterés por defender a los colonos de los ataques de los indios de Texas. Después de los tratados de Velasco, siguió siendo atacada en diversas ocasiones por tropas mexicanas, lo cual desencadenaría la guerra entre México y Estados Unidos, una vez que el territorio en disputa decidiera anexarse a la Unión Americana. Reclamaciones extranjeras. Durante las primeras décadas de la vida independiente, las grandes potencias hicieron reclamaciones al gobierno mexicano. Los ingleses reclamaban por los préstamos forzosos, los daños a propiedades británicas, atentados contra súbditos y la bonificación de impuestos de importación. Los artículos extranjeros tenían grabado un impuesto del 15%, lo que provocó la quiebra de almacenes ingleses, franceses y alemanes. Las reclamaciones de los franceses eran principalmente por préstamos forzosos a franceses radicados en México, prohibición del comercio y el menudeo, daños a propiedades y asesinato de ciudadanos franceses. Cabe señalar que posteriormente, después, Texas decide incorporarse a los Estados Unidos, con lo que nuevamente tiene problemas con el gobierno de México en 1845. Algunas de las causas fueron: los habitantes mexicanos de Texas querían separarse de México como nación independiente, tenían el poder, la riqueza y detestaban a Santa Anna, hecho que dio inicio antes de 1836 con la toma del Álamo. Los del Álamo fue un pretexto organizado por nativos mexicanos y tejanos para provocar la separación. Los Estados Unidos querían apoderarse de los estados del oeste, California y Texas, para unir las dos costas, teniendo las siguientes consecuencias. 1845. Los tejanos deciden unirse a Estados Unidos. El desacuerdo de límites con México provocó la guerra con los Estados Unidos. California y Nuevo México fueron invadidos,
cuando los mexicanos ya no tenían dinero y armas. México se vio forzado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, perdiendo Nuevo México, la Alta California y Texas. Por su parte, el gobierno norteamericano, que había apoyado militar y económicamente a los separatistas de Texas, se apresuró a reconocer la independencia de Texas. López de Santa Anna, aún prisionero de los separatistas, solicitó la intervención del presidente de los Estados Unidos para que fuera puesto en libertad a cambio de que se cumplieran fielmente los convenios firmados. El gobierno de los Estados Unidos intervino para su liberación y en febrero de 1837 López de Santa Anna regresó al puerto de Veracruz a bordo de un navío norteamericano donde fue recibido por sus seguidores. En 1827, Francia y México celebraron un convenio de amistad y comercio. Sin embargo, para mediados de la década de 1830, todavía no se había concertado un tratado definitivo por haber diferencias comerciales. En marzo de 1838, una flota de guerra francesa toma Veracruz con la finalidad de que la República Mexicana pagara una serie de desmedidas indemnizaciones a franceses por daños en sus personas o bienes durante las guerras civiles. También se demandaban las instituciones de algunos funcionarios mexicanos y la concesión de privilegios comerciales en favor de súbditos del Imperio francés. El gobierno de Francia consideraba que los disturbios políticos del país habían causado la destrucción de propiedades francesas. 1838. Francia envía fuerzas navales a Veracruz con el propósito de reclamar el pago de 600,000 pesos como indemnización y exigir que se dispersara a los franceses de la obligación de otorgar préstamos forzosos. La reclamación más notoria fue del pastelero Remontel, quien aseguraba que durante un motín se le había robado pasteles y ocasionado daños a su comercio, los cuales ascendían a 60,000 pesos. Se exageraba en tal forma del monto de las pérdidas que el conflicto armado que se produjo con Francia posteriormente fue denominado por el ingenio popular como la Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia y formalmente tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. Las primeras décadas de la historia independiente de México fueron de anarquía y desorden de los aspectos económico, político y demográfico. La inestabilidad del país se reflejaba en todos los órdenes de la sociedad, y en particular en las fronteras, la migración ilegal y el contrabando eran comunes por la falta de vigilancia. Debido a esto y muchos problemas, México estaba en la mira de los países extranjeros dispuestos a intervenir cuando lo consideraban oportuno. A partir de la consumación de la independencia de 1821, los franceses, que profesaban la misma religión y además pertenecían a una cultura que influía grandemente en la mexicana, pudieron radicarse en el país, consagrándose al comercio, la pequeña industria, el artesanado e ingresando en el Ejército Nacional. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. La colonia francesa era próspera y bien vista cuando Francia reconoció en 1830 la independencia y el momento en que se firmaron los acuerdos comerciales de 1831 y 1832, que otorgaron a la nación francesa y sus ciudadanos el tratamiento de nación más favorecida. Las rebeliones y azonadas ocurridas en las primeras décadas afectaron tanto a los mexicanos y extranjeros, al igual que los préstamos forzosos que el gobierno impuso a la población para salir de sus apuros económicos. De esos hechos, y a través del barón de Faudis, embajador de Francia, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna, en 1832, se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado. Ese fue el motivo de que el pueblo mexicano identificara a esta guerra con Francia con el nombre de Guerra de los Pasteles.
De Faudis, en un comunicado a su gobierno, le indicaba que había que actuar con energía, al responder el ministro de Relaciones a las reclamaciones francesas y no estar de acuerdo. En consecuencia, De Faudis pidió sus pasaportes y abandonó México y regresó a Francia, para volver en marzo acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. De Faudis redactó el 21 de ese mes un ultimátum al gobierno exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir daños ocasionados a los franceses. Exigía también que fueran retirados varios oficiales del ejército y se exceptuara a los franceses de los préstamos forzosos expidiendo una ley especial. Fondearon frente a la isla Sacrificios, Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si éste no cumplía las condiciones de De Faudis. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negaba a tratar con De Faudis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, Almirante Basoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó a las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses, desde el 16 de abril de 1838 que se rompieron las relaciones. Las tropas francesas atacaron varios puntos fuertes y cuando se retiraban, Santa Anna, que había recibido refuerzos, intentó atacar en muelle al contraalmirante Baudin, las cuales contraatacaron utilizando un cañón que mató al caballo de Santa Anna, destrozándole a este la pierna izquierda. Forzado el Ejército Nacional a abandonar Veracruz, este hecho provocó en la capital descontento, culpándose al presidente Bustamante de esos hechos. La intervención de Santa Anna en la defensa de Veracruz le sirvió para recuperar su prestigio, lo que capitalizó muy bien. Habiendo logrado que lo propusieran para ocupar la presidencia en tanto Bustamante salía a combatir un alzamiento federalista en Tampico. Como presidente interino, Santa Anna se dio cuenta de que resultaba conveniente llegar a un arreglo con Francia, ya que Baudin había levantado el bloqueo de los puertos controlados por los federalistas. Por otra parte, el ministro inglés Richard Pakenham intervino con el fin de evitar daños al comercio británico, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos con el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas, 600,000 pesos en total, en plazos cómodos y del modo que menos podía perjudicar el erario nacional. Francia retiró, a cambio, la flota invasora. Desistió de la indemnización a los gastos de guerra y del desconocimiento de las declaraciones provisionales de 1827, devolviendo además las naves incautadas. Esta guerra no impidió que Francia siguiera ejerciendo gran influencia en el desarrollo cultural de México. Por otra parte, el ministro inglés Richard Pakenham intervino con el fin de evitar daños al comercio británico, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos con el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas, 600,000 pesos en total, en plazos cómodos y del modo que menos podía perjudicar el erario nacional. Francia retiró, a cambio, la flota invasora. Desistió de la indemnización a los gastos de guerra y del desconocimiento de las declaraciones provisionales de 1827, devolviendo además las naves incautadas. Esta guerra no impidió que Francia siguiera ejerciendo gran influencia en el desarrollo cultural de México.